buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Un placer volver a conversar contigo en tu importantísimo programa y recontravisto programa a nivel nacional. Gracias, Jorge. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, porque ahora además estamos muy preocupados. Vemos lo que está sucediendo en cuanto a la tasa de mortalidad. Sabemos que, si bien podría estarse registrando un ligero descenso, lo conversamos en el primer bloque, esto podría tener que ver con el nivel de contagio que habría, por lo menos en Lima Capital, que habría alcanzado un 35% de la población total, y esta sería la razón por la cual muchos ya son, o somos, quién sabe, inmunes al COVID-19. Lo cierto es que ya se está hablando, analizando la posibilidad de que en septiembre, y va a ser agosto, se reactive la fase 4 de la economía. Entendemos que la economía tiene que avanzar de a poquitos, ¿no? Ver la manera de sobrevivir en medio de una pandemia. Pero ¿hasta qué punto esto sería responsable, Jorge, mirando lo que tenemos en términos de salud y de un sector que evidentemente hace rato colapsó? Mira, Juliana, realmente si hacen eso, es una barbaridad sin nombre. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. Primera razón, porque hoy día, jueves, el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tiene bajo control a la pandemia. No tiene bajo control a la pandemia. La pandemia está vivita y coleando a nivel nacional. Y segundo, básicamente lo que queda por abrir son actividades de alto riesgo de contagio. Bares, pubs, cines, teatros, gimnasios, discotecas, karaokes, y sigo contando, son actividades de alto riesgo de contagio. Abrir esas actividades de alto riesgo de contagio en un contexto en que la pandemia no está controlada, realmente es un asesinato lo que provocaría este gobierno si lo hace. Discúlpenme la frase muy dura, pero sería eso, porque mucha gente se infectaría y mucha gente moriría. Seguro. Y acá sí, el gobierno del presidente Vizcarra no va a poder echarnos la culpa a nosotros, los ciudadanos de a pie. No, ahí la culpa va a ser de su gobierno, si es que abren estas actividades de alto riesgo de contagio en el mes de septiembre. Claro, lo que pasa es que el 31 de agosto se va a definir, porque se entendía que esta fase 4 arrancaba este mes, que está terminando. El retraso se debe básicamente a lo que la realidad nos presenta en cuanto a salud, al nivel de gente infectada, gente muerta, y como bien tú lo dices, que suscribo plenamente, se les escapó de las manos las riendas del manejo del control de esta enfermedad. No dudo de la buena voluntad del gobierno desde un inicio, sí que la tuvo tomando medidas preventivas, pero no han tenido la capacidad para entender a un país tan complejo, tan pluricultural, tan informal y tan chicha como el nuestro, donde evidentemente el problema va mucho más allá de un asunto económico, un tema que pase por si existe tratamiento o no, o vacuna o no, de el COVID-19. Acá estamos hablando incluso de un sector como salud que ha estado descuidado los últimos 35, 40 años. Entonces, Jorge, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la presión que puede empezar a ejercer este grupo empresarial para que el gobierno les abra las puertas? Mira, tú lo has mencionado, gimnasios, discotecas, bares, pubs, cines, una locura, sería un genocidio. Mira, Juliana, hoy día este es algo que no se conoce mucho por la opinión pública. Como ha habido un empeoramiento de la situación de salud en el país, el gobierno se ha visto obligado a tomar una serie de medidas restrictivas nuevas, no nuevas, antiguas, pero las ha vuelto a colocar. En 6 regiones, incluyendo a Madre de Dios, hay cuarentena total. Eso es lo que el ciudadano de a pie que nos está viendo no sabe. Ajá. Por ejemplo, Arequipa tiene cuarentena total. Y además de esas 6 regiones en que ya les han puesto cuarentena total, hay 34 provincias de otras 10 o 11 regiones, ajá, que tienen cuarentena focalizada. Y a eso le sumamos Lima, que tiene la cuarentena de los domingos. Mira, hoy día, un estimado que he visto, entre el 15% al 20% de la economía está afectada por estas medidas. Está semi-paralizada por estas medidas. 15 a 20% del PBI nacional, de la economía nacional, hoy, jueves, está afectada por estas medidas.
Por eso me preocupa mucho que salga un ministro, el señor ministro de la Producción, a decir muy campante de que el 90% de la economía está abierta y que falta solo 10 puntos y que eso lo van a hacer ahora en septiembre. Yo no sé de dónde saque esa cifra el señor ministro de la Producción o quién se la ha dado. Yo le aconsejo que se entere mejor antes de salir a opinar, porque la imagen que da es la imagen de un gobierno o de ministros del gobierno que ni siquiera saben en qué realidad, Jorge, en qué calle están pisando, ¿no? Estas actividades, ¿no?, que representan cines, que representan gimnasios, bares, discotecas, centros recreacionales, incluidos vuelos internacionales, ¿qué porcentaje de la economía representan? Son. Mira, es mucho más del 10% que dice el gobierno, porque se ramifica, pues tiene muchas ramificaciones. Sí, claro. Básicamente pertenecen al sector servicios y todo el sector servicios te pesa el 50% de la economía. Ahí tienes un adelanto. De acuerdo. Lo que pasa es que es un poco, a ver, ilógico. Se habla de esta fase 4 que además reactivaría los vuelos internacionales. ¿Qué vuelos internacionales cuando los nacionales han sido clausurados, cancelados por el nivel de contagio? Se dice que los cines volverían a abrir sus puertas con un aforo menor, al igual que los gimnasios, los centros de recreacionales también. Sin embargo, no podemos sacar a nuestros hijos, si tienen menos de 14 años, más de media hora a la calle y los domingos nos tenemos que quedar en casa. ¿A qué cine vamos a ir? ¿Cuándo? Si uno siempre hace estas actividades sociales los fines de semana. Es decir, van a abrir las puertas a un sector donde o por miedo o porque simplemente existe paralelamente otras normas que te lo prohíben, no van a poder ni siquiera llenar un 30% de aforo o cumplir el 40% con las expectativas que tienen, porque el nivel de incoherencia entre unas medidas y otras es absoluto. Mira, Juliana, hoy día ha circulado esta noticia de que el gobierno está evaluando la posibilidad de decretar la ley seca. Imagínate, están pensando eso y hay otro sector del gobierno que está diciendo vamos a abrir en septiembre las actividades de alto riesgo de contagio. Entonces yo cuando escucho eso digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Por un lado dicen A y por otro lado dicen Z. Eso es gravísimo porque la imagen que nos da a nosotros, la población, es que no tienen unidad de pensamiento ni unidad de conducción. Y eso es grave, ¿no? Porque nos da inseguridad en vez de que nos seguridad de que el gobierno está sobre el timón y está queriendo controlar el problema, ¿no? Claro, porque en realidad es lo que manifiestas tal cual, ¿no? Y que además tiene que ver con un nivel de incongruencia que conversábamos en el programa antes de salir en vivo, Jorge, porque efectivamente si me tienes confinado en cuarentena los domingos, no me abras la puerta del cine, por más de que el aforo sea del 30 o 40%. No me digas que un centro de recreacional vuelve a abrir sus puertas donde pueden haber juegos para niños, donde uno puede ir a comer y a pasar el día, no sé, en Pachacamac, el Lurín, Cineguía, cuando por el otro lado me estás diciendo que si es menor de edad no puede salir si no tiene la compañía de un adulto y máximo a 500 metros del lugar donde vive. Entonces, ¿a qué le hago caso? Me presentas una medida o avanzas 2 pasos y retrocedes 5 o 6. Esto muestra, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la ineptitud que hay de ciertos agentes políticos que no saben verdaderamente qué hacer. Y el problema y lo que preocupa, Jorge, es que si no es en septiembre, la fase 4 igual se tiene que reactivar tarde o temprano. Esto es inminente. Yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si la vacuna, siendo optimistas, podría estar lista. Y en el Perú, por lo menos en mayo o junio del próximo año. Sí. Mira, Juliana, el tema acá es pues de que el gobierno tiene que ya aprender primero de la lección que nos está pasando en agosto, que la realidad nos ha pegado una cachetada muy dura, ¿no? Con el empeoramiento de la pandemia. Y segundo, tiene que aprender de otros países. En todos los países donde ha habido un rebrote fuerte de la pandemia, Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, ¿no? En Los Ángeles, en California, en Europa, ¿no? En Corea del Sur, donde ha habido un rebrote fuerte de la pandemia. ¿Sabes dónde se originó? ¿Dónde? En bares, claro, discotecas, en gimnasios, en teatros, en cines. Ahí es donde se ha originado el repunte
Y acá que no estaba bajo control todavía, que estamos viviendo en agua, están pensando, dice, abrir ahora en septiembre, justo esas actividades que en el mundo han demostrado que ahí es donde surge violentamente surge y se empeora la pandemia, imagínate. Pues yo creo que, no sé cómo interpretar, Juliana, pero hago votos y me dirijo al señor presidente Vizcarra. Señor presidente, usted no puede permitir eso, de ninguna manera, señor presidente. De acuerdo, porque además, sí, los errores van a existir siempre, errar es humano, dicen, pero ojo, que cada metida de pata se cobra demasiadas vidas y genera verdaderamente un nivel de infección que está claro que no se puede controlar. Gracias, Jorge, como siempre, un placer tenerte en el programa.